Continuamos con más de, el programa Cartas sobre la Mesa y tenemos que hablar de algo muy importante que se va a realizar este próximo 4 de julio por parte de la Universidad Mayor de San Andrés y el posgrado en Ciencias del Desarrollo. Por supuesto, está cumpliendo 40 años con diversas actividades. Se va celebrando este mes de julio. Justamente el 19 es la fecha específica donde se cumple 40 años. Y parte de ello se va a realizar un hermoso seminario muy importante, además, que se va a hablar acerca de la Revolución de 1952 y el siglo XX. Un análisis justamente que se va a realizar de interconexión en diferentes exposiciones. Vamos a ahondar acerca de este tema que usted ya está viendo en pantalla, justamente el afiche. Le quiero dar la cordial bienvenida a la magíster de esta oportunidad, Cecilia Salazar, quien es la directora del CIDESUMSA. Bienvenida, magíster. Muchísimas gracias, buenas noches. Como también le queremos dar la bienvenida a la doctora en Historia, Carmen Solís, quien es docente de la Universidad de Carolina del Norte. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación. Bien, para entrar en contexto, por supuesto, para ampliar acerca de esta información, queremos saber acerca de este seminario, obviamente incluyendo como parte de una de las actividades que se vayan a realizar durante estos 40 años. Efectivamente, el mes de julio, exactamente el 19 de julio, el CIDES cumple 40 años de vida institucional. Para toda institución este es un logro, ¿no? Y es un logro que representa o expresa la enorme voluntad de trabajo que tiene la Universidad Pública Boliviana con relación a las tareas que le toca hacer. En el marco del 40 aniversario vamos a realizar un conjunto de actividades. La primera es la que se va a llevar a cabo el jueves, con la presentación del seminario La Revolución de 1952 y el siglo XX, análisis interconectados. En el seminario en el que participa la doctora Carmen Solís, más otros dos investigadores, Guillermo Guzmán Prudencio y Angus Magnelli. Los tres van a analizar la Revolución de 1952, pero cada uno con su propio énfasis, ¿no? Se va a trabajar algo relativo al tema de extractivismo, que ya tiene una impronta muy importante en ese contexto, su relación con la empresa minera de la Comibol, y en el caso de Carmen, ella lo va a expresar mejor con relación a los vínculos de la revolución o sus efectos más bien en otras regiones del continente. Esa es una actividad que se suma a otro conjunto de actividades que se van a desarrollar en todo el mes de julio. Perfecto. Ahora, para este seminario, ¿cómo es que nace la idea de justamente tocar este tipo de temas? ¿Cuál es el objetivo, la misión de realizar este seminario? Bueno, el tema de la Revolución del 52 siempre ha estado en el corazón de las reflexiones, de las inquietudes de la comunidad intelectual boliviana, ¿no? Y en los últimos años, sin embargo, después de que se hizo una lectura de la Revolución, digamos, muy proclive a relevar sus logros, se está haciendo una lectura más crítica y ahondándose en aspectos que no se los había trabajado durante varias décadas, ¿no? La doctora Solís ha trabajado, por ejemplo, hace poco ha presentado un libro acá en Bolivia sobre la reforma agraria, donde devela cuestiones que la historia oficial de la Revolución del 52 no había tratado. Entonces, siendo el corazón de nuestras inquietudes intelectuales, porque es un momento fundacional para el país, la Revolución del 52, de la que todavía recibimos sus efectos y sus impactos en todo sentido, nos parece central seguir pensando en esto, y estamos aprovechando que la doctora Solís está ocasionalmente en el país haciendo trabajo de campo sobre el tema que nos va a hablar, y la presencia de estos dos otros colegas que también están trabajando en el tema. Entonces, sumamos estos esfuerzos, los interconectamos y ellos mismos interconectan la Revolución del 52 con otros hechos más allá del país o apuntando a cuestiones más específicas, por ejemplo, la experiencia de la Comibol o el desarrollo del extractivismo como modelo de desarrollo en nuestro país. Perfecto. Y lo mencionaba justamente la magíster, son 3 expositores. Una de ellas está con nosotros y vamos a saber su punto de vista o qué justamente va a exponer ese día para que nosotros vayamos con la libreta, con el bolígrafo, para poder entender más e interiorizarnos más acerca de este tema. Doctora Carmen Solís, he visto un prontuario totalmente con una experiencia grande por parte de su persona. Los libros que usted ha sacado, la experiencia laboral es increíble y es un honor también tenerla acá en Cartas sobre la Mesa. Queremos saber cuál va a ser justamente
justamente el tema específico, su visión, su objetivo ante este seminario. Bueno, mil gracias por la invitación y mil gracias al CIDES también por organizar esto. Mil gracias a Cecilia y a la historiadora Rosana Barragán, que es la máquina básicamente detrás de este seminario. Yo empecé a trabajar el tema del 52 y de la reforma agraria en particular desde hace mucho tiempo. Ya, como decía Cecilia, tengo este libro publicado y una de las preguntas que me empecé a hacer es que cuando mirábamos la reforma agraria y si uno se remite a esos libros, normalmente ve qué había dicho Paz Estenssoro, qué decía Walter Guevara Arce o qué decía el decreto de reforma agraria. Y lo que me interesaba a mí era ver qué estaban haciendo esos colonos de Hacienda. ¿Qué estaban diciendo los comunarios? ¿Qué decían los hacendados cuando pasó la reforma agraria? En otras palabras, en lugar de los discursos, me interesaban las prácticas concretas, ¿no? Entonces, producto de esta primera exploración salió el primer libro que se llamaba Campos de Revolución, que salió el 2022. A partir de mirar periódicos y de mirar expedientes, me apareció lo que ahora es mi segundo proyecto. Estaba mirando el periódico Combate del Ecuador. Esto es septiembre de 1953 y veo una caricatura y la caricatura son dos hombres indígenas ecuatorianos que dicen ¿y a nosotros cuándo? Entonces me empecé a preguntar, oigan, nos hemos pensado la revolución del 52 siempre desde Bolivia, ¿no? Cómo afectó Bolivia, si la nacionalización, la reforma agraria, pero simplemente mirando Bolivia. La idea era empezar a mirar cómo este proceso había afectado de alguna manera o cómo, cuál había sido el impacto en otros países de la región, ¿no? Y me encuentro otra vez con otros datos, por ejemplo, la Federación de Yanaconas del Perú escribiéndole una carta al presidente Paz Estenssoro, ¿no? Diciendo que hiciéramos una copia del decreto. ¿Y cómo responde el presidente peruano? Los mete a la cárcel. Entonces, hay una serie de cambios en el 52 que tienen que ver con sindicalización campesina, con voto, nacionalización de los recursos naturales, distribución de tierras, cogobierno, que obviamente le están también moviendo los cimientos a los regímenes oligárquicos de los otros países. Y tal vez para terminar, lo que tenemos que acordarnos es que obviamente Perú tuvo una enorme radical reforma agraria el 68, 15 años después de Bolivia, o Chile, ¿no? 17 años después de Bolivia. Entonces me interesaba, particularmente me estoy enfocando en estos primeros años de la Revolución Boliviana, cómo afectó o cuáles fueron las repercusiones de la Revolución Boliviana en la región. Y justamente ahí se va la siguiente interrogante, los impactos justamente. Estamos hablando del siglo 1900, o mejor dicho, la revolución de 1952 y del siglo XX. Aquellos impactos que han resultado después de tantos años de esta revolución, ¿cuáles podríamos resaltar o necesitan ser mencionados dentro de este seminario? Claro, como le decía, la revolución más radical del siglo XX fue la mexicana. Y después de eso, lo que uno encuentra en el contexto latinoamericano son sociedades oligárquicas bastante conservadoras. Entonces, cuando Bolivia aprueba, por ejemplo, el voto universal, la reacción de los vecinos es ¿cómo les vamos a dar voto a los analfabetos? ¿En qué están pensando estos bolivianos? ¿No? O peor, encima vamos a darles el cogobierno a la COP. Entonces, remueve las estructuras de los otros países. Y cuando me preguntas por políticas específicas, yo diría precisamente el tema del voto. Algo que no se menciona mucho es la sindicalización campesina, que fue igual una política muy fuerte, porque la idea era cómo vamos a permitir que estas personas, estos indígenas que trabajan para nuestras haciendas, se organicen políticamente. Claro. Estos bolivianos están dementes, ¿no? Entonces, esas son el tipo de cosas que me interesa explorar a través de mirar las relaciones diplomáticas con la región. Perfecto, y seguramente esas y otros temas también van a ser impartidos dentro de este seminario, otros puntos también de énfasis que es muy importante también resaltar. Ahora, en la actualidad le hablo, ¿no? En el siglo XXI que ahora estamos viviendo políticamente, la economía, que todo esto obviamente tiene sus impactos desde hace muchos años atrás y muchos analistas también lo han dicho, la situación en la que nosotros vivimos. Después de todo este estudio, después de toda la experiencia que usted tiene, doctora, ¿cómo ve justamente la situación
situación actual de nuestro país? Gracias a Dios soy historiadora, entonces me voy a quedar anclada en el pasado y voy a dejar que los politólogos, los sociólogos hagan el análisis del presente. Perfecto. Bien, este seminario, hablando acerca de la Revolución de 1952 y del siglo XX, análisis interconectados, justamente a eso va el énfasis de este seminario como tal. Hablábamos de 3 expositores que van a ser partícipes. ¿Se tiene tal vez los temas de los otros 2 expositores de los cuales van a impartir ese tipo de conocimientos? Exactamente. El primero es el doctor Guillermo Guzmán Prudencio, que es profesor del CIDES UMSA. Él va a trabajar el tema de los ciclos extractivos de la Revolución Nacional, el estaño y el petróleo. Lo que él hace es algo que a usted le interesa, según la pregunta que acaba de hacer, es decir, que el fenómeno del extractivismo ya tenía un proceso de consolidación durante la Revolución del 52, ¿no? Y generó cierto tipo de consecuencias políticas, de las cuales él es muy crítico, ¿no? Y alrededor de eso, además, él menciona un periodo posterior que tiene que ver con la nacionalización del petróleo ya a finales de los años 60. 2 fenómenos, la nacionalización de las minas y del petróleo interconectados, digamos, por eso el título del seminario, sobre la base de un tipo de modelo de desarrollo al que ha apostado históricamente el país, que es el extractivismo, ¿no? Y la siguiente exposición es la del doctor Agnus McNally, de la Universidad de Greenwich del Reino Unido, y su tema es la relevancia de Bolivia como país extractivo, lecciones desde la Comibol y el Estado del 52. Él trabaja con mayor profundidad una esfera de la Revolución del 52 que fue la empresa, la Corporación Minera de Bolivia, que encapsuló, ¿no es cierto?, todas las esperanzas de la nacionalización de las minas, pero además articuló al movimiento obrero con el Estado a partir de los procesos de cogobierno obrero empresarial, pero empresarial me refiero al Estado, ¿no? Entonces, el énfasis de él está asentado en una lectura sobre la Comibol, que creo que también va a ser muy interesante. Ese seminario, ¿a quiénes va enfocado? Para que justamente vengan las personas, sean parte de justamente ese tipo de actividades que se va realizando por parte del CIDES. Bueno, fundamentalmente nos dirigimos a los estudiantes universitarios. Ojalá pudieran acercarse los universitarios de la carrera de Historia, de Sociología, en fin, de investigadores que estén interesados en esta temática. Yo estoy segura que va a reunir a un montón de gente porque, como le decía al inicio, es un tema que nos sigue convocando para seguir reflexionando sobre el país. ¿Es este jueves 4 de julio? ¿A qué hora? Jueves 4 de julio a las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche, supongo. ¿Dónde va a ser? Es en el CIDES. Nosotros tenemos nuestras aulas y un pequeño salón de actividades frente al teleférico amarillo en la curva Holguín de Obrajes, en un edificio que es muy visible saliendo del teleférico al frente, calle Rosasani, número 55. Perfecto. Doctora, quiero que, hagamos también la recomendación o tal vez invitación a todos los estudiantes que nos están viendo y cuál importante es saber acerca de justamente este tema que va a ser expuesto. Claro, yo creo que, como decía Cecilia hace un momento, necesitamos nuevas investigaciones sobre el 52. Entonces, espero que este seminario sea un llamado, ¿no?, para que no solamente escuchen, sino para generar nueva investigación. Yo creo que hay muchos archivos que necesitan ser explorados. Por ejemplo, para mi primer trabajo me enfoqué en expedientes de la reforma agraria, algo que no había sido investigado. Ahora estoy trabajando el Ministerio de Relaciones Exteriores, que tiene un archivo bellísimo, y tenemos una serie de archivos para siglo XX que necesitan ser trabajados. Perfecto. Por favor, Magíster, hagamos una última invitación tanto a este seminario como también a las próximas actividades celebrando esos 40 años. Sí, muchas gracias. Efectivamente, el jueves estamos comenzando nuestro mes aniversario con este seminario. Luego tenemos varios la próxima semana. Por ejemplo, el 9 de julio tenemos una cátedra que la realizamos cada 3-4 meses, que es una cátedra dedicada al estudio de la Amazonía. El jueves 9 de julio tenemos la presentación que se llama Territorios Fronterizos y Debates Panamazónicos a partir del FOSPA, donde ha estado nuestra rectora de forma muy protagónica hace poco.
vamos a tener una lectura sobre ese acontecimiento. Luego tenemos el 11 de julio, también en el marco de otra cátedra que es sobre estudios transfronterizos, en este caso dedicada a las regiones de frontera, el Parque Nacional Sajama, pero orientado hacia temáticas de turismo. Tenemos además un seminario internacional el miércoles 10 de julio sobre un tema sobre el que ha trabajado bastante el CIDES, que es los cuidados no remunerados y las desigualdades. Es decir, todo lo que hacemos las mujeres para que la vida se vaya reproduciendo, cuidar al otro, ¿no es cierto?, que implica un despliegue de energía, de emociones, de tiempo, en fin, a eso se llama cuidados no remunerados, y que es un tema muy relevante ahora en América Latina. El CIDES ha sido pionero en Bolivia en tratar esta temática. Y el 23 y 24 de julio vamos a tener el primer encuentro de investigadores en ciencias sociales, económicas y humanas. Estamos reuniendo unos 30 investigadores, algunos vienen de Cochabamba, de San Simón. Va a durar 2 días, 23 y 24 de julio. No es poca cosa organizar un seminario con 30 investigadores, sí. A pesar de la modestia del CIDES, lo hemos logrado. Y finalmente, el 1 de agosto vamos a tener el acto de honor en el Salón de Honor, encabezado por nuestra rectora, donde vamos a hacerle un homenaje a nuestra institución, que como es una institución que forma parte de la universidad pública, de nuestra Universidad Mayor de San Andrés, la expresa en el sentido de su gran voluntad de trabajo por nuestra sociedad. Agenda llena, entonces el mes de julio se viene con todo y, como lo diríamos vulgarmente, se tira la casa por la ventana. Entonces el CIDES SUMSA en esta oportunidad, increíble todas las actividades que vaya a tener, y yo sé que usted como estudiante de nuestra Casa de Estudios Superiores va a ser partícipe de una de las actividades, entre ellas por supuesto la primera que se va a realizar este jueves 4 de julio, donde está cordialmente invitado. Magíster, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a Televisión Universitaria. Muy Doctora amable. También, muchas gracias. Muchas felicidades. Muchas gracias, un placer.